Bueno, nosotros nos conocimos en el Xincal, con varios amigos de Aguitas precisamente, y ahora vamos a recordarlos cuando lleguemos a ese momento, y nuestra tarea era encarar para el lado ese, ¿no? De la historia de Aguita no contada desde un punto de vista de la geopolítica. Y eso estuvo bien porque nos hizo ver qué ocurría alrededor de los diaguitas, nos obligó a investigar qué pasaba Ujú. en esa zona y cómo eso formaba parte de un plan, según nuestra hipótesis, de aislar, de neutralizar el poder diaguita por parte de los incas con unos intereses que hoy vamos a ver. Mandó el general Alonso de Monroy que de su parte fuesen a doña María Lainacacha a rogarle viniese allí a verse con él, la cual fue llevada en una litera muy bien aderezada, en hombro de indios, con gran acompañamiento. El general le salió a recibir al camino con mucha gente española y la abrazó y la llevó por la mano a un estrado. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de estos elementos que hicieron posible la persistencia del pensamiento de Aguita y de la sociedad de Aguita hasta la actualidad. Quiero decir una cosa antes de empezar con esto, y es que estamos hablando en estos casos, en esta pantalla, de los diaguitas antiguos. ¿M? Estamos hablando, los diaguitas son una nación que en su momento tuvo un estado, fue autónoma y actualmente no lo es, son comunidades y que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Y actualmente tenemos que distinguir muy bien a los dieguitas actuales, que algunos de ellos son urbanos, otros son rurales, hay de todo. Entonces, para aquellas personas que están poco habituadas a contactar con este tipo de conocimientos, decir que los diaguitas usan el teléfono móvil, usan inteligencia artificial, porque a veces hay como una ilusión cuando se habla de estos temas, de que estamos hablando solo del pasado. Digamos, distinguimos las cosas que ocurrieron y las actuales. Hay ingenieros diaguitas, alquilan en Airbnb sus casas y sus casas son preciosas. ¿Eh? Y son extraordinariamente conocedores de su cultura, de sus minerales, pero al mismo tiempo viven en nuestro mundo actual donde interactúan con lo mismo que nosotros. Sí, además hay que decir que el prototipo de Aguita es de gente corpulenta, grandota, y por eso muchos de ellos los vamos a encontrar con cascos de militares, de gendarmería o gorros de policía, porque muchos han hecho su carrera en las fuerzas militares o policiales, porque, bueno, justamente les da el cuero como para eso, ¿no? Tienen una herencia sin saberlo de mucho tiempo de gente de guerra. También hay que decir que durante, mucho antes de la llegada de los españoles incluso a América, los diaguitas, o muchos de ellos, recibieron y se aliaron con pueblos incaicos y pueblos mitimaes, pueblos que habían sido traídos por los incas, un poco para combatirlos a ellos, un poco para ponerlos frente a las invasiones guaraníes, pero pueblos que desde el Perú, sobre todo, se acercaron y se instalaron en la zona diaguita y finalmente terminaron aliándose, casándose y resistiendo juntos contra los españoles y también mezclándose. Entonces, los diaguitas que conocemos, incluso los que conocieron los españoles, ya eran una fusión del mundo diaguita con el mundo incaico. Bueno, entonces vamos a hablar de los antiguos diaguitas, y vamos a tocar el espíritu guerrero. Quiero decir antes de empezar, porque es bastante material, que está sobredimensionado esto. ¿Qué quiere decir?
que aparece mucho en las crónicas y por eso es relevante para entender la historia. Y aparece en las crónicas porque tenían que luchar. Los cronistas hispanos, en general, en su pensamiento avanzaban en un desierto, no había gente y los que había los consideraban inferiores y no registraban muchísimas acciones. Obviamente no iban a registrar las acciones religiosas, la cosmovisión religiosa de los pueblos locales, que ellos precisamente intentaban quitar esa forma de pensar e imponer la forma cristiana. Entonces no aparecen los ritos. Lo que era imposible que no apareciera eran las acciones violentas. Voy a repetir algo que creo que lo repito cada vez. Cada flecha que aparece en una crónica es un hecho político de las sociedades nativas, porque eso no lo podían ocultar. Si mataban un español, o lo herían, o había un incendio de un fortín que los hispanos llamaban ciudad, eso era tan fuerte que no podían evitarlo. Por eso aparecen tantos hechos bélicos. Los dieguitas resistían, por supuesto, pero tenían un montón de actividades agrícolas, religiosas, familiares, como cualquier otro pueblo del mundo, pero han quedado muy reflejadas estas acciones. Dicho esto, vamos a hablar un poquito del arte de la guerra diaguita. Lo primero es que ellos tienen una capacidad bélica y una resistencia de larga duración. Esto es importante, o sea, ellos estuvieron muchísimo tiempo enfrentando, no aceptaron de una forma dócil las intervenciones extranjeras, principalmente los dos imperios, Inca y el español, pero realmente también incursionaron ingleses por la costa de la zona de Aguita, y proponían cosas, pues en su lucha con el imperio español. Y por supuesto también fueron atacados por otros pueblos no imperiales. Y en todos los casos mostraron esas características que ahora vamos a describir. Primero eran grandes guerreros, es decir, que se entrenaban para un estado físico y mental muy claro en el momento del combate. Tenían planificación estratégica y gestión política sofisticada. Aquí hay que decir una cosa. La guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿m? Pero se está jugando la política, esto lo tenemos claro. Y se está jugando siempre la política en la guerra, solo que tiene una lógica propia, una lógica impredecible. Se introduce en la política, que es más institucional, una lógica impredecible, muy dinámica y que realmente se está jugando en una dimensión diferente de lo habitual en política institucional, pero sigue siendo política. Si los dirigentes diaguitas eran grandes estrategas militares, quiere decir que eran grandes políticos también, que tenían detrás una planificación y tenían detrás un modelo que respaldaba esas acciones. No nos olvidemos de esto. Y esto lo vemos, por ejemplo, a pesar de que ha desaparecido, ya no son un Estado, ya no tienen su ejército, y sin embargo tenemos sistemas de fortalezas, lo que llamamos Pucará, infraestructura minera, infraestructura de regadío, muy poderosas, digamos, que las podemos ver hoy en día y siguen vigentes en muchos casos. Luego tenemos una resistencia de 400 años contra incas y contra españoles, o sea, desde el siglo XIV al siglo XVII estuvieron en guerra, no todo el tiempo, pero se enfrentaron a estos imperios. También hay que decir que relatan mucho las fuentes en distintos momentos que todas los grupos de aguitas mostraban lo que los españoles llaman intenciones dobladas, que es básicamente pactar con los españoles, llegado el momento, decirles que sí, que los van a apoyar y qué sé yo, y a la primera de cambio se iban y se aliaban con otro grupo como los Tolombones o los Yocabiles y se acabaron las buenas intenciones. O sea, básicamente lo que según los cronistas hacían era ganar tiempo, ¿no? Decirles que sí mientras se preparaban realmente y se aliaban con otros para enfrentar algo que a primeras vistas no podían enfrentar.
Y no nos olvidemos que la primera premisa para ganar una guerra es el engaño. Y también en política. O sea, el engaño es fundamental. La sorpresa, el engaño, el hacer creer al otro que las cosas son de una forma y que realmente sean de otra cuando uno lo decide. Es decir, imponer el juego. Esto es muy, muy interesante cómo se ve en los distintos enfrentamientos, que son todos coherentes. Esto lo vamos a ver ahora. No estaban pasivamente esperando que atacaran los extranjeros. No, hay una coherencia que ahora vamos a ver. Pero bueno, sigamos un poco con las caracterizaciones. Otro elemento, otra fortaleza era la flexibilidad que tenían. El modelo confederal, es decir, cada valle era autónomo, tenía su poder de decisión, sus instituciones, pero se aliaban y jugaban en conjunto cuando les convenía. ¿Mm? En el caso de una agresión externa se unían. También esto les llevó muchos problemas porque también se peleaban entre ellos, ¿eh? Ese dinamismo tenía dos caras. Pero en todo caso, esa autonomía comunitaria, cada comunidad de cada valle tenía, digamos, la capacidad de una alianza militar global. El ejemplo más claro fue con Calermo Cain, Juan Calchaquí, jugando con los incas contra los españoles. Y eso es también una debilidad, esa fortaleza, la flexibilidad, ¿eh? La capacidad de disgregarse cuando era necesaria o de unirse cuando fuera necesaria, también era una debilidad porque muchas veces los enfrentó. Ya hablamos en momentos muy primarios cuando Huiracocha le dice a sus sobrinos, en cuanto puedas a los díscolos, ejecútenlos. Eso es un consejito que le dejó Huiracocha a sus sobrinos, mitad inca, mitad diaguita, que a los díscolos de la tierra adentro, pues en cuanto los tuvieran a mano, pues los eliminaran, digamos así. O le gustaban las palabras esdrújulas, ¿no? A los Sí, díscolos ejecútalos. los incas tampoco se andaban con chiquitas, como vemos. Lo importante que quiero reflejar es que ya en ese momento, 1400, año 1400, hay un enfrentamiento entre aquellos diaguitas pro-incas y los diaguitas que rechazaban a los incas, ¿no? Bueno, vamos a entrar un poquito en cuál era su estrategia global desde este punto de vista y por qué perduraron tanto tiempo. Por un lado, tenían múltiples tácticas de combate. O sea, ellos tenían unidades de combate. Alguna crónica dice que era el máximo eran 400 hombres que estaban distinguidos por su armamento. Había arqueros y había aquellos infantes pesados que tenían un enfrentamiento directo. Ahora me estoy acordando de una batalla muy interesante, la batalla de Chicoana, la antigua Chicoana, la Chicoana Inca, la que está en Potrero Payogasta, ahí arriba, en el Alto Valle, subiendo por la Cuesta del Obispo desde Salta, cerca de Cachi. Ahí estaba la Chicoana Inca y hay un enfrentamiento que quedó muy bien registrado precisamente por Mariño de Lovera, registró los datos de aquellos que combatieron en ese enfrentamiento, en el cual Diego de Almagro, que había bajado con 500 hombres, unos 300 hispanos y europeos en general, y unos 200 africanos esclavos que luchaban, se enfrenta con una guarnición local de Aguita Inca. Y en un momento dado ataca a caballo, va primero un infante liviano. Los infantes livianos tienen gran capacidad de movilidad, se podía mover rápidamente de una posición de combate a otra. ¿Mm? Un infante liviano es alguien que lleva su arma, en el caso que estamos viendo aquí en esta ilustración, este es un infante liviano, Diaguita, lo ha representado Luakiti, en su mano tiene una estólica, es decir, es un dardo que se puede arrojar a gran distancia, muy penetrante, y en un momento del combate, uno de los oficiales, es decir, de los dirigentes, cuando se dan cuenta de que los españoles, Almagro intenta emular a Pizarro, se esconde detrás de la callanca del palacio inca, que es multifunción, sirve tanto para la tropa como para el propio Inca, se esconde detrás de ese gran galpón y cuando está bajando la guarnición inca de Aguita, los ataca de golpe y le hace una rociada de arcabucería, pero los diaguitas lo ven antes y entonces empiezan a replegarse hacia el Pucará del Encot, en la misma zona, y uno de los oficiales, uno de los dirigentes, se da vuelta y le tira, fíjate,
a gran distancia le tira el dardo que mata al caballo. O sea, en el momento cae el caballo, cae Almagro, presionado por el caballo, y se acerca este capitán Diaguita a eliminarlo con un cuchillo. Pero llegan los amigos de Almagro y no lo llega a matar, pero el caballo valía tanto como tres buques transatlánticos de la época. El valor del caballo que mata el Diaguita tenía el mismo valor que tres barcos de los que cruzaban desde España hasta la Argentina. Es decir, ahí está mostrando muchos elementos en juego, entre otros la organización entre distintas unidades de combate, los pesados que tenían las mazas o las hachas y los livianos como es el que le mata el caballo. Entonces, otra cosa notable de esta organización es que ellos eran los únicos, no he encontrado otro registro igual, que tenían escudos colectivos. O sea, no solamente el escudo que vemos en las representaciones de incas, que es individual, sino en grandes parapetos, de cuero, de un cuero muy curtido que las balas de los arcabuces no lo atravesaban. Y luego vamos a ver los dibujos de estos grandes parapetos, que van a ser heredados por los gauchos de Güemes. Es muy interesante esa evolución de esta arma defensiva. Y luego tenían elementos, por ejemplo, bastante sofisticados, como trampas para los caballos, escondidas, como también tenía el ejército vietnamita para los marines, de estacas afiladas, donde caía el caballo y el jinete y morían. Y las famosas galgas, que es grandes piedras que eran arrojadas sobre las fuerzas enemigas. Esto lo usaban las galgas las usaron contra los incas y las trampas de estacas contra los caballos. Por ahí tenemos entonces una multiplicidad muy pensada de tácticas de combate. Luego, la arquitectura bélica y la innovación tecnológica es evidente, es decir, la arquitectura bélica son los grandes pucara. En breve vamos a ver un pucara auténticamente diaguita, no inca. También la innovación tecnológica, ¿qué significa? Que bueno, que ellos todo el tiempo incorporaban nuevas armas. Por ejemplo, en cuanto vieron los caballos, se incorporaron el caballo. Y como recién charlábamos con Sebastián, la ciudad de La Rioja, o sea, el fortín llamado La Rioja en su primer momento, lo incendiaron a caballo, al galope, con antorchas. ¿Mm? Y también utilizaban lo que sería la eliminación puntual, ejecutar a personas que particularmente representaban poder o eran vistas como alguien que había que eliminar. Por ejemplo, en ese ataque a La Rioja a caballo, o sea, para atacar a caballo y quemar los ranchos hispanos, como lo hicieron, tenían que tener destreza. Y estamos recién, todavía en el siglo XVI y ya han incorporado el caballo a su forma de ataque, ¿no? Y matan al cura. O sea, no matan a nadie, solo al cura. Es decir, que van directamente también entendiendo lo que es la difusión, el poder blando hispano, ¿eh? Lo que es combatir las idolatrías, llamaban los españoles. Entonces, eliminan a aquel que ejecutaba esas tareas, particularmente odiosas. Y también eran uno de los pocos que tenían armas metálicas, al igual que los incas, porque eran los señores del metal, los grandes metalúrgicos que llevaban más de 3.000 años, herederos de aquellas culturas que vimos en la pantalla anterior, y que ellos utilizaban también para la guerra y para la política, porque hacían circular esos hermosos discos de bronce que vamos a ver en breve, como una forma de premio o de sellar una alianza, ¿no? Otro tema absolutamente diaguita y difícil de encontrar en otros pueblos fue la intensidad en el combate, ¿no? Se convertían en hombres tigres, en Nerwek, en el momento de la batalla. Esto de convertirse en un tigre, en un uturunco, no es solamente diaguita, también los incas se convertían en tigres, en jaguares, en jaguaretés, ¿no? En el momento de la ferocidad del combate. Y recordemos al tigre de los llanos, a Quiroga, cuyos enemigos reconocían que sus gauchos se convertían en tigres, eran herederos de esta gente. Hay un elemento que es interesante y muy curioso, y es que en quechua sabemos que el yaguareté, que es a quien le dicen tigre en el norte, se lo llama uturunco, y en cacán es otoronc.
que obviamente tiene un mismo origen, ¿no? Sea de uno o del otro, el otoronc. Pero además existe otro animal que es el huec. Y el huec, que está justamente ahí en esa palabra, en el ner huec, en la persona tigre, no es un yaguareté. El huec es, ¿saben qué es? Es un tigre de dientes de sable. Es un felino prehistórico. El huec está representado con cola corta y con dientes gigantescos, con dos dientes gigantescos. ¿Cómo llegó esa información al mundo de Aguita? Es un misterio porque los últimos Smilodon que pensamos que existieron se extinguieron hace más o menos unos 8.000 años. Entonces, ¿cómo llegó esa información al mundo de Aguita? Es verdaderamente un misterio. Pero bueno, el huec no es un jaguarete, es un tigre de dientes de sable. Impresionante, impresionante. Podemos teorizar que a través de tradiciones que se mantuvieron, siendo algo tan importante, digamos, desde el punto de vista chamánico, convertirse en un animal, ¿no? Ujú. Bueno, precisamente para hacer posible esa transformación, utilizaban mucho en sus trajes, en sus uniformes, en sus vestimentas, a los animales, como vimos en una representación anterior de Calermo Cain, que tenía un casco de un jaguar. Y otros elementos psicológicos, como por ejemplo, los peinados eran fundamentales. Cuando los españoles derrotaban a un grupo de guerreros de Aguitas, le hacían algo humillante para ellos, que es terrible, que era cortarle las trenzas, cortarle el cabello. El cabello no solo lo usaban trenzado, sino también en unos peinetones gigantes que levantaban el cabello hacia arriba. Ahora vamos a ver todo esto porque por suerte tenemos imágenes. Y todo tenía el objetivo, entre otras cosas, de poder transformarse en ese poder que representaban, en la locura del combate y también de asustar al enemigo, ¿no? En esta caracterización de intensidad vamos a hablar de la guerra total. Había momentos puntuales, hubo momentos puntuales, pues esto no fue una guerra permanente. Nos podemos imaginar que en 400 años hubo momentos de alta violencia y otros que no. En esos momentos de derrota, se practicaban la guerra total. Vamos a entender, la idea de la guerra en América es diferente de la que entendemos hoy en día. ¿Eh? Tiran un misil a 500 kilómetros o 1000 kilómetros o viajan aviones de un lugar del planeta a otro, la guerra electrónica, etcétera, etcétera. Lo que tenemos es una teatralidad, es una representación, es una continuación de la política y se hacen combates muy teatrales, por eso los trajes eran muy llamativos, en los cuales había una baja densidad de muertos, habitualmente, en la guerra normal americana. No moría mucha gente y se desarrollaba en un sitio específico donde había ese enfrentamiento, pero no se desarrollaba en las ciudades o en las aldeas. Sin embargo, hubo momentos puntuales, sobre todo cuando iban derrotados, que practicaban la guerra total, que por otro lado también la practicaban los españoles, ellos sí que la practicaban mucho por las propias características de la conquista, digamos, lo que llamaban las malocas. Iban y agarraban a todos, a los niños, a las mujeres, a los ancianos, y se los llevaban en collares que les ponían aquí en el cuello, y hacían desaparecer una aldea porque no se había aliado con ellos, ¿no? También lo hicieron los dieguitas, el exterminio total, atacando a civiles. ¿M? Lo hicieron cuando estaban siendo derrotados. Es decir, también el concepto de guerra total que trascendía esa guerra teatral que era la tradicional. La persistencia en el tiempo fue otro de los elementos que hay que destacarlos porque han estado luchando siglos y ni derrotados se rindieron. Cuando fueron derrotados militarmente, pasaron a estrategias como la que contó Sebastián anteriormente, de preservación de la lengua a través de unas estrictas normas transgeneracionales, ¿m? Pero ya ocultándose, volviéndose invisibles en el campesinado rural de las provincias, ¿no? Bueno, queda por leer unos pequeños textos que nos ilustran de estas situaciones. Vamos al primero, es de Pedro Lozano, un sacerdote, que dice: los cusqueños temblaban de solo oír el nombre de los calchaquí.
como que sabían que era gente indómita, fiera en extremo. Sí. Ahí vemos sobre todo habla de los calchaquí, ¿no? No de todos los diaguitas. Los calchaquí específicamente son los del Valle Calchaquí, pero nosotros pensamos que en general se refería a los diaguitas, o sea, los del Valle del Yocabil también, los del Valle Abaucán y varios otros. Bueno, leo otra de las citas, esta de Fernando Márquez Miranda. Todas las fuentes históricas describen a los diaguitas y especialmente a los calchaquíes como poblaciones netamente beligerantes y con una capacidad guerrera extraordinaria. Quiero decir algo en la siguiente. Que es una Mm, cosa que me da un poquito de vergüenza ajena. Y la voy a decir. En España, España fue un imperio global. Como todos los imperios, y yo creo que lo dije antes, estudian a sus adversarios. En el ejército español actual hay cursos de historia. Y en esos cursos que se estudia, por ejemplo, la resistencia y la toma de Tenochtitlán en los Mexica o del Cusco en el Perú, también estudian a los diaguitas. O sea, los militares españoles actuales estudian las estrategias diaguita, además entienden que era una lucha por su liberación. Los profesores que enseñan a esos oficiales españoles actuales le enseñan eso. Muchas de las cosas que estamos diciendo ahora las aprendimos de ahí, de haber interpretado ellos esto. Y me da un poquito de vergüenza ajena porque aquí ni siquiera se sabe del arte militar de Aguita. ¿M? Nos lo enseñan en el colegio como unos indiecitos buenos que hacían vasijas de barro. Y dice este señor, que es un profesor de esta escuela de guerra española, es el señor Rubio Durán. El conflicto se caracterizó por la multiplicidad, por la perdurabilidad, la intensidad y la tensión latente que estallaba en multitud de puntos distantes. La resistencia a un sistema que pretendía su incorporación al mundo colonial mediante una estructura de dominación. Y lo está diciendo el heredero de aquellos que combatieron a los diaguitas. O sea, para que veamos, también lo he visto en los ingleses que reconocían a la guerra Zulú. Los Zulú fueron uno de los pocos que derrotaron al ejército inglés. Y ellos lo estudian particularmente cómo fuimos derrotados por los zulúes, ¿no? O por los argentinos Fascinante, en el Río de la fascinante. Plata, ¿no? Entonces, es hora, yo creo que tengamos que nosotros que leer los textos de otros investigadores, herederos de aquellos que lucharon contra nuestros paisanos. Bueno, para situarnos, contarles que hemos desarrollado esta historia en dos libros: El Estado de Aguita contra el Imperio Inca, por qué los incas invadieron el noroeste de Argentina, y el segundo es Un plan inca para neutralizar a los diaguitas, geopolítica en el frente suroriental del Tahuantinsuyo. Quienes nos vienen siguiendo desde la evolución de nuestro trabajo a partir de Córdoba originaria, saben que hay 5 libros previos a este donde desarrollamos nuestras hipótesis y nuestras interpretaciones sobre la zona central de la Argentina. ¿Mm? Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, tangencialmente, y por supuesto siempre conectado con Chile y con Bolivia. Pero en esos 5 libros no profundizamos, no entramos en lo que es el noroeste, cosa que empezamos hoy. Por eso ahí dice sexto libro, El Estado de Aguita contra el Imperio Inca, y séptimo libro, El Plan Inca. Esto es parte de una colección de 10 tomos. Después vamos a seguir presentando más adelante a lo que es el área del Río de la Plata, la Mesopotamia, la conexión con Europa. Bueno, son 10 libros en total que dan fundamento a Argentina originaria. Bueno, aquí vemos una serie de elementos que ilustran lo que estuvimos hablando. Seba, lo que quieras me completas, yo voy diciendo. Aquí tenemos, el primero es el puesto de control de observación. Observemos cómo se ve todo el valle. Es el Pucará de Aguita de Hualco. Esto es particularmente interesante, que aquí no hay vestigios incas.
Esto significa, se han hecho estudios arqueológicos y no se encontraron. Esto significaría en principio que no hay participación de los incas en este Pucará. Algunos de ellos no tenían, recordemos que no todos los diaguitas se doblegaron a los incas, sobre todo este está en La Rioja, que es al sur. Entonces, esto es un ejemplo de arquitectura bélica diaguita, ¿no? Sí, es muy interesante porque cuando uno piensa en que muchos de los pucaras que conocemos estaban por lo menos bajo gestión incaica, eh, por ahí con guerreros diaguitas, pero con administración incaica, al menos cuando llegan los españoles, entonces podemos tender a pensar que los pucaras los construyeron los incas. Y con muchos es así, sabemos que es así, pero también los diaguitas hacían sus pucaras. Esto es revelador. Luego, aquí arriba tenemos un guerrero jaguar diaguita con un gran tocado. El gran tocado aquí lo estamos viendo con escenas de jaguares, todo su traje de un jaguar o quizá de un felino ancestral, como comentabas, Sebas, y tiene No, creo que con las manchas se identifican siempre al jaguar. al jaguar, ¿no? Y luego aquí Ujú. tenemos, está el escudo y está la estólica, que es la que vimos en la pantalla anterior, que está, hay que decir que los portadores de estólica eran la nobleza, vamos a llamarle así, eran personas vinculadas también al control político. ¿Eh? Es decir, no es solo un arma, es una representación que tiene que ver con el estatus dentro de la sociedad, como también es el hacha. Aquí cuéntanos un poquito, Sebastián, quién es este Y personaje ahí, y cómo llegó el artista a crearlo, ¿no? ahí tenemos a Calermo Cain, el que conocemos como Juan Calchaquí, como lo dijiste antes. El nombre de Calermo Cain es algo que nos reveló también Guaira, no es algo que esté difundido a gran escala. Y es muy importante esta revelación de su nombre original y también cómo lo llamaban en general, que lo llamaban Catelmo. Es este líder de la zona de Tolombón, fue fundamental, ¿no? Como hemos hablado y como volveremos a hablar sin duda. Y bueno, esta representación fue hecha por Diego Moreira o Calfupiuque, como se llama él. Diego realmente es un especialista y un maestro en la representación de nuestros pueblos originarios y particularmente él ha hecho muchos de los rostros de los jefes pampas y patagónicos. Bueno, a la izquierda tenemos algunas muestras de la magistralidad del bronce de Aguita y de sus predecesores, ¿no? Porque, como dijiste en un momento, los, los diaguitas o sus predecesores comenzaron al menos hasta donde tenemos información, a trabajar primero el cobre, lo que se llama el cobre repujado o el cobre martillado, desde hace 3.000 años. Y bueno, después, tiempo después, empezó el proceso que desencadenaría en el bronce, que es cobre más otros elementos. Primero se usó arsénico, el cobre arsenicado, y bueno, luego se llega al cobre con estaño, que es lo que termina siendo el bronce. El bronce es el elemento, el metal más importante que hay en el mundo americano. No había nada mejor que el bronce. El bronce cortaba, el bronce era afilable y cortaba muy bien. Por ejemplo, en México tenemos que los aztecas no usaban bronce, usaban obsidiana, es decir, vidrio volcánico. Pero claro, los michoacanos de la costa de México sí tenían bronce. Y entonces los aztecas no podían dominar a los michoacanos porque con una espada de bronce les reventaban todo el vidrio con que los otros pretendían cortarlos. Entonces el bronce realmente fue lo que modificó la balanza en las guerras mesoamericanas. Curiosamente también,
hay unas hipótesis que se están manejando y es que el bronce mexicano proviene del bronce peruano. O sea, los artesanos del bronce del grupo de los moches, o mochicas, como se los ha llamado también, que eran además grandes navegantes, aparentemente han llegado, según varias pruebas independientes, a la costa mexicana, a la zona de Michoacán, y entonces el bronce michoacano probablemente haya tenido su origen en el Perú. Al igual que los perros calvos, los perros pelados, que son conocidos en el Perú desde hace 2500 años y en México desde hace solamente 1500. Así que es posible que el mundo moche haya distribuido su bronce por muchos lugares antiguamente. No sabemos si el bronce de Aguita es también hijo del bronce moche, pero aparentemente no, aparentemente fue un desarrollo local propio de los diaguitas. Los elementos que tenemos ahí en la muestra son un disco y un hacha ritual de la cultura ambato. Muchas de estos elementos no tenían filo, eran rituales justamente, eran de los líderes. Y en el medio lo que tenemos es una manopla que tiene un apéndice agresor, que es como un estilete, y también unos muñequitos de jaguares. Bueno, esto se le ha dado dos usos o dos explicaciones posibles. Por un lado, como manopla, realmente como para dar un golpe, pero también como tensor del arco. O sea, con eso se agarraba la cuerda del arco y se preparaba para una buena tensión para la flecha. Y si ya perdías esa capacidad de enviar tu flecha a distancia y llegabas al combate cuerpo a cuerpo, el estilete, yo no quisiera estar cerca de quien portara un estilete de ese estilo, ¿no? Muy bien, esto es hermoso y lo hemos traído simplemente para que podamos verlo y admirarlo. Es una batalla, hay varias, tenemos otra más. Es un enfrentamiento, esto es religión, esto es ritual, esto es cosmovisión. Es una de las partes también de entender que la guerra no era solamente el enfrentamiento físico, era también rezos, oraciones, era interacción con las deidades, con los poderes de la tierra, y antes o después o durante la batalla, digamos. Y aquí están representados distintos personajes, espíritus que protegían y acompañaban al guerrero, y ahí estamos viendo desde aquí el portador del atlatl, aquí tenemos arqueros, bueno, y personajes también, hermoso, esta cantidad de infantes que están todos con sus tocados en el cabello, etcétera, ¿no? Animales mágicos y todo lo que rodea simbólicamente a un enfrentamiento armado. Muchísima magia ahí. Uno puede pensar que es gente por ahí combatiendo o en ritual, y lo que se ven son interacciones de muchos animales y criaturas mágicas. Es lo mismo que pensaban en definitiva los griegos, ¿no? Que en sus combates también combatían deidades que ellos no veían, pero que estaban inclinando la balanza para un lado o para el otro. Sí, sí, los españoles también decían que en la mitad del combate bajaba Santiago con un caballo de luz y los ayudaba a combatir, ¿no? En ese momentos de locura uno está poseído. Y, Sí, y ellos y- aseguran haberlo visto. no, no, todos lo aseguraban, incluso hasta los propios adversarios de los españoles lo veían. Es que son cosas extraordinarias. Nosotros hemos estado en el Tatul, en una tormenta de rayos, Sebastián, con nuestros amigos de Aguitas de Jumalao. Ahí entiendes muchísimas cosas, digamos, esa secuencia de rayos, esa luz que había en el cerro, increíblemente, cuando estás en la oscuridad total y sin embargo iluminado, yo la recuerdo muy bien, nunca me la voy a olvidar. Y todos esos elementos, imagínate, y estábamos en paz, nosotros estábamos muy tranquilos, digamos. Con mucho agradecimiento y gratitud a Luz Martínez, la líder de la comunidad Jumalao, y también a Juan Carlos Ayosa, también otro APA, otro cacique,
que realmente nos hicieron sentir muy, muy a gusto en esos lugares. Otra cosa que quisiera por ahí destacar, ahí se ve en medio de la representación una cruz, ¿no? Bueno, algunos pueden pensar en cristianismo por la cruz, pero en realidad una cruz es simplemente la intersección de dos líneas, es el símbolo más básico y más antiguo que conocemos. Incluso hay una cruz neandertal, o sea, hay una roca de un yacimiento neandertal que tiene grabada una cruz, porque nada, es simplemente una línea cruzándose con otra. Entonces, no apelemos a una simbología cristiana con un símbolo tan sencillo. Sí, aquí hay lenguaje, hay muchos que no entendemos, pero hay muchos símbolos que son abstractos jugando. La verdad que sería hermoso poder interpretar la escena, ¿no? Vamos a ver otra. En esta otra que estamos viendo ahora, es una escena de batalla también dibujada por artistas de Aguitas y hay varios combatientes y esto es en el paraje Las Juntas en Salta. Observemos los escudos. Aquí lo tenemos a un escudo en tamaño más cercano para poder ver. El hombre estaba en el medio, asemejan grandes animales. Todo esto era de cuero y la evolución de ese escudo es la que vemos a la derecha, donde cuando se adopta el caballo, pues el escudo se modifica para que se proteja no solamente en el caso de guerra, por supuesto, en el caso de enfrentamiento, pero también cuando tú vas entre los espinillos, entre las espinas, te permite ir a una velocidad importante a pesar del bosque, ¿no? De espinas. Es lo que nosotros hemos llamado la evolución del escudo doble, desde el infante pesado que tenemos a la izquierda hasta el gaucho de Güemes, los guardamontes, que son conocidos incluso en la actualidad, ¿no? Bueno, acá lo que tenemos es un intento de mapa de lo que fue el mundo de Aguita, ¿no? Hemos tratado de representar algunos de los agrupamientos principales, pero bueno, hay muchos más y además han ido cambiando con el tiempo. Eso sobre todo es muy importante porque se han dado alianzas, se han dado movilidades. En nuestro libro, sobre todo en el libro 6, que es el primero, ahí analizamos cada uno de los grupos y cuándo se movieron y hacia dónde, porque en muchos casos los españoles los han encontrado, por ejemplo, han encontrado determinado grupo en el Valle Calchaquí, pero este venía, no sé, venían de La Rioja, ya empujados por los españoles que habían llegado primero a Chile y estaban ahí molestándolos y entonces se movieron y se fueron a otro lado con permiso de los locales, ¿no? Así que ha habido mucho de eso. Nosotros lo analizamos un poco en nuestro libro, no vamos a entrar ahora en detalle. Sí, una cosa que me parece interesante, considerar que el mundo que llamamos Olongasta, por ejemplo, que es una buena porción del mundo de Aguita, se ha discutido mucho si existen como unidad o son distintos grupos dentro de lo que se ve como Olongasta. Tenemos al norte, por ejemplo, los Yuguita y al sur los Kininguita, y entonces considerar a todo esto como Longasta, bueno, es complejo. Algunos piensan que sí, otros piensan que no. Pero bueno, han formado básicamente confederaciones. También hay que tener en cuenta que muchos de los que son llamados diaguitas cuando llegan los españoles, en realidad no lo eran, eran mitimaes peruanos insertados en los valles calchaquíes, y es por eso que muchos de esos grupos se alían prontamente a los españoles, que los españoles eran básicamente la continuación de los incas, y estos mitimaes que están puestos ahí por los incas, eh, prontamente se asocian a los incas remanentes, que para su modo de ver eran los españoles. Entonces, esa es una prueba de cómo funciona el concepto de confederación, de Aguita en este caso, pero es un concepto nativo de América. Y aquí voy a meter también otro tema. Parece mentira que pensemos en la confederación solo
o en las confederaciones a partir de la independencia, cuando la idea de confederación es absolutamente universal y nativa. Se confederaban los charrúas con los guaraníes para luchar contra el imperio portugués y español, se confederaban los diaguitas con los incas, etcétera. Pero ¿cómo funciona esto? ¿De qué estamos hablando? Bueno, ante todo, no es la forma de gobierno del Estado diaguita. No es que es un Estado confederado. No, es otra cosa. La confederación es un pacto político y militar de autodefensa de varias naciones o de varios valles autónomos que tienen un Estado porque evidentemente el poder circula por canales específicos, como hablamos al principio, pero que son autónomos y que se ponen de acuerdo, se ponen en marcha estos pactos en el momento de la amenaza, delegando el poder a un señor que será el titakin más poderoso, como Kalermo Cain, y una serie de pactos que hay una ceremonia que activa esos pactos previos. Es decir, hay pactos previos y en los momentos necesarios se ponen en marcha. Cuando desaparece la amenaza, vuelve otra vez a la situación anterior y no se disuelve la confederación. Hay que pensar en los pactos actuales para entenderlo, digamos, lo que se llama la OTAN, un pacto de defensa mutua de varios países que se pone en marcha ante determinadas situaciones, pero todo el tiempo está funcionando como una amenaza o como una herramienta política contra distintos adversarios. Esto ocurría ya en la Argentina y Chile con los diaguitas hace 500 años. Entonces, bueno, ya desde el año 1200 se va a consolidar en Argentina y en Chile esa macroentidad de comunidades políticas de habla cacana que son aliadas y estables y que ponen en marcha frente a amenazas externas la Confederación. Es una alianza político-militar, un mecanismo de defensa colectiva. La forma de gobierno de ese momento es la Confederación, pero no debemos confundirla con el hecho de que había un Estado de Aguita. Hay un mecanismo que la dispara frente a la amenaza, se llama la ceremonia de las flechas, que es muy común y está muy referida incluso en tiempos hispánicos tardíos, que es el momento que se ponen en marcha esas alianzas y que cada valle va a enviar sus unidades de combate y bajo mando de un jefe confederado. En el caso nuestro siempre volvemos al que más conocemos porque ha sido uno de los últimos y uno de los de más trascendencia, que es Calermo Cain, Juan Calchaquí. Vamos a leer este pequeño párrafo porque entendamos ese momento terrible que es cuando los incas de Vilcabamba se han refugiado allí, el partido Hanan, los que hicieron grande el imperio, el Cusco está ocupado por los hispanos, por los chancas, enemigos de los incas, y por el partido Lurin, que se enfrenta a los Hanan de Vilcabamba. Y en ese momento de máxima debilidad del poder hispano, casi pierden el control que habían tenido de lo que quedaba en el Tahuantinsuyo. Hablamos la década de 1550 a 1560, los incas de Vilcabamba caen en la década del 70. Entonces este es el momento en que Calermo Cain es muy poderoso y está representando el poder inca en la zona de Aguita. Y mira lo que dice un texto hispano que reconoce la amenaza. Dice así: todos juntos vinieron a hacer asaltos a 15 leguas del Potosí, en tanto grado que ya los indios de Porco no osan ir a hacer carbón de miedo a que les capturasen. Porco y Potosí son los dos grandes apus de la época inca que van a proveer de plata al imperio hispano. Y en este momento, que todavía ya lo están explotando, pero son débiles los españoles, está pasando esto. Continuamos con la lectura del texto. Porque bien sabe vuestra señoría que todo el Perú, sin Potosí y Porco, no vale más que Tucumán. Porque en esa época Tucumán no había sido conquistado, era territorio en disputa. Cuando venía un hispano aquí, lo mataban. Hablemos de Diego de Rojas, por ejemplo. Así que eso que habían logrado en el Perú, sin Porco y sin Potosí, no tenían nada de lo que les interesaba realmente defender. Y por esta razón
Se sabe que el Inca, que está confederado con Calchaquí y con los chiriguanaes, los guaraníes, y que andan persuadiendo a los caciques de todo el reino para que se alcen. O sea, ahí tenemos el concepto de confederación, en este caso extendido a los incas y los diaguitas. Caso aparte de los guaraníes, que es extraordinario este texto, que nos está poniendo en juego tres fuerzas muy poderosas que se están oponiendo a la invasión hispana, como son los propios incas resistentes, los calchaqui y los chiriguanos, ¿no? Sí, lo que hemos intentado hacer también en el libro 6, sobre todo, es seguir un poco la historia de cada una de las etnias o cada una de los grupos dentro del mundo diaguita, porque realmente son muchísimos y hay como mucha confusión en la bibliografía, incluso al punto tal que si uno busca, no sé, en Wikipedia, por ejemplo, muestra como que es lo mismo los diaguitas y los pasiocas. Lo dan como un sinónimo. Mientras que justamente los pachiocas, o con doble C, paxiocas, son un grupo mitimae traído del Perú que se instaló en el mundo, en el ámbito diaguita. No son diaguitas originarios y sin embargo ahí está mezclado en la bibliografía general. Incluso cuando tú vas a Cachi, capital Pachioca, el tipo físico de la gente es completamente diferente del diaguita. Yo no sé qué se les pasaba por la cabeza a los que los clasificaron juntos, aparte de no haber leído, digamos, las crónicas que dicen que se remudaban todo el tiempo, es decir, eran mitimaes que ocupaban Chicoana y trabajaban en las partes de agricultura, etcétera, y volvían a su pacarina original en Perú. O sea, se remudaban, dice la crónica, es decir, se instalaban en Salta, en territorio de Aguita, apoyando la conquista inca, y cuando era el caso, pues se iban otra vez al Perú, donde estaba su santuario originario, su pacarina, cerca del Cusco, y luego volvían otra vez, iban y venían. Esa es una realidad completamente diferente, obviamente hablaban quichua, ¿no? Completamente diferente de los diaguitas. Acá, acá vemos un poco la eh, parte de lo que decíamos, de lo que estábamos haciendo, que era reconocer a cada grupo conocido de los llamados diaguitas y ver de dónde vienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos en negro los diaguitas reconocidos, ¿no? Diaguitas que hasta donde sabemos son nativos de ese lugar. Ahora tenemos en azul a los grupos que tienen una parte en otro lado o se han desplazado dentro del mundo diaguita. Y en rojo, los que verdaderamente vienen de lejos, que son muchos de ellos del Perú y otros del Atacama, o sea, han sido probablemente traídos por los incas en distintos momentos. Entonces ahí tenemos al principio en los valles calchaquíes. Como vemos en el valle del Yocabil, no tenemos ya prácticamente mitimaes peruanos o de origen del Alto Perú, de Bolivia. Y también hemos puesto, hemos señalado cuando creímos reconocerlo, aquellos que son la mitad serrana versus la mitad del valle. Eso también lo tratamos de reconocer. En el otro mapa, en el que señala Yacampis con otro color de amarillo arriba, hemos analizado también la posición y la distribución del grupo de los Yacampis desde su zona más fuerte, en prácticamente la zona de San Juan y parte de La Rioja, y cómo ese cinturón Yacampi se interna incluso en Córdoba, formando un corte, por un lado, entre los Solongastas del norte y los Solongastas del sur, o sea, los Yuguita y los Quininguita, y también entre los Comechingones y los Camiares o Cañaris, según nuestra hipótesis, que están marcando también una diferencia entre el norte cordobés y el sur cordobés. Esos yacampis, a la vez, en su zona
justamente están recibiendo dos caminos que se ven como líneas rojas que cortan la cordillera. O sea, que van al otro lado de la cordillera, y considerando esto sumado a que el idioma yacampi era inentendible para el resto de los diaguitas, era muy difícil, era un cacán, pero como dicen las crónicas, un cacán sumamente corrupto que se necesitaba un traductor para entenderlo. De ahí a que nosotros suponemos, es una hipótesis, que los yacampis eran en realidad diaguitas transandinos, o sea, del lado de lo que hoy es Chile, y puestos ahí probablemente por los incas como control territorial. Esto es una hipótesis, de acuerdo, no está dicho en ningún lado, pero la distribución la verdad es que nos señala que esa es una posibilidad fuerte. Nos apoyamos en esto en otros escenarios similares, como ocurrió ya constatado por la arqueología en la zona de Cuyo, donde diaguitas originarios trasandinos estaban trabajando del lado de este lado, en Mendoza, controlando a otros mitimaes, ¿no? Y por último, ahí abajo, ese mapa es un poco para ver el contexto, en este caso, cuatro naciones, hay muchas más, pero eran las cuatro que interactuaron. Los guaraníes chiriguanos, que se han posicionado en esa zona viniendo desde el Brasil y desde el Río de la Plata y Paraguay, y que se han mezclado con arahuacs y han generado un escenario de amenaza, un escenario bélico muy fuerte. De hecho, estaban disputando el protagonismo, la centralidad política con los incas, con los propios incas, desafiando, digamos, el poder inca en esa zona. Los chicha, digamos que en este caso están también bajo, en el caso, en la época que hemos situado esto, que es hacia 1560 aproximadamente, ya están jugando dentro de la guerra civil inca, o bien por el lado apoyando a algunos a los Hanan y otros a los Lurin, y los Tonocoté, que son originarios de la zona de Santiago del Estero, son arawak, y que también fueron mitimaes del imperio inca, ¿no? Finalmente notar que los diaguita tenían influencia sobre la provincia de Córdoba, y posteriormente también llegaron a la zona de Santa Fe, donde los primeros mapas europeos nos están mostrando a los diaguitas en esa zona como parte de su expansión, o como parte de la colonización de las tierras bajas. No olvidemos que el mito originario de los diaguitas dice que ellos subieron a los Andes siguiendo la llama mítica. También está bueno mencionar que tanto diaguitas como chichas y tonocotés han sido llevados por los incas a combatir en sitios muy distantes. En sus guerras en el Perú, por ejemplo, y en el sur de Ecuador, han llevado guerreros de estas naciones, que tenían sus particularidades, ¿no? Los chichas, por ejemplo, eran excelentes arqueros, igual que los diaguitas, mientras que los tonocotés eran defensores y delanteros. Ah, no, se me fue al fútbol, perdón. Los tonocotés usaban veneno, ¿no? En sus armas. No, no, la profesora Lorandi encontró tonocotés como mitimaes al servicio de los incas en Púcaras de Tarija y del sur de Bolivia, digamos. En general, los incas, digamos, los posicionaban en lugares que eran necesarios, combinando distintas formas de combate. Los tonocoté utilizan armas venenosas y por lo tanto basta una rozadura de un arma tonocoté para que muera la persona que ha sido herida. Esto es muy diferente. Las técnicas de combate de este tipo de armas es completamente diferente a los batallones de aguitas, de arqueros también, pero son otros arcos diferentes, ¿no? Y que tienen otro tipo, que tienen que ser usados de forma masiva para poder impactar sobre el combatiente, sobre el enemigo. Entonces, los incas combinaban una cosa con la otra, porque no es lo mismo la eficacia de un arma venenosa muy usada en la selva, donde solamente un toque por sorpresa era terrible lo que causaba a nivel psicológico en el adversario, ¿no? En cambio, los flecheros diaguitas trabajaban en conjuntos grandes, desde los desfiladeros, y también, digamos, se combinaban con guerreros pesados. Sí, este modo
de usar batallones de gente de distintos orígenes y con distintas técnicas. Fue algo que probablemente no existía en, en el Incario preimperial, ¿no? Porque cuentan las crónicas que justamente fue quien sería llamado luego Pachacuti, quien al ver la invasión de los chancas sobre el Cusco, se maravilló mucho de regimientos de guerreros con tan diferentes vestimentas que traían los chancas, que claramente venían de lugares muy lejanos y acompañando ese ejército. Entonces, una vez que se termina el sitio del Cusco y los incas logran sacarse de encima a los chancas, evidentemente usaron esta estrategia de usar guerreros de orígenes muy diferentes y con armas diferentes. Bueno, finalmente, antes de despedirnos, por supuesto, vamos a continuar con esto el próximo viernes, pero queríamos que tuvieran una visión general de la obra. Nosotros comenzamos con Córdoba originaria en esos 5 primeros libros que están arriba, desde las sociedades prehistóricas. ¿M? Es decir, nos situamos en un momento para entender las dinámicas hace 11.000 años, como ejemplo lo digo. Y ahora estamos presentando esta nueva parte de la colección, ya bajo la marca Argentina Originaria, como dijimos al principio, 2 libros dedicados al estado de Aguita y a su enfrentamiento con el Imperio Inca, y luego 3 libros, es una reedición realmente de 3 libros dedicados ya al juego en vísperas de la invasión española, al juego entre los protagonistas de ese momento, que era el enfrentamiento entre incas y guaraníes, y cómo se fue interviniendo por parte de España y también de otras potencias en esa política nativa, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo de estos meses hasta lo que es la Feria del Libro en Buenos Aires, donde vamos, ya lo voy adelantando, luego vamos a charlar de esto, donde vamos a presentar toda la colección y vamos a hacer una charla presencial donde vamos a hablar de estos mismos temas en el marco de la feria. El 6 de mayo, me parece Es el, que se- damos la charla. el miércoles 6 de Es mayo a las 6. correcto. Perdón, Una perdón. cosa interesante es que en, en algunos de los libros, por ahí nos vamos a repetir sobre cosas que hemos dicho en otros, pero es necesario recordar, traer información que dijimos antes, porque para poder entender los contextos, para que los libros puedan ser un poquito, como se dice, independientes, ¿no? Que uno pueda leer ahí y entender toda la cuestión y no perderse cosas que se dijeron en otros libros. Uno puede básicamente agarrar un libro único y entender de qué se trata porque traemos esa información de otros libros. Bueno, muy bien, creo que por hoy esta primera aproximación a un nuevo escenario, al mundo de Aguita, la verdad que estoy muy contento de haberlo emprendido y vamos a seguir el próximo viernes. Bueno, entonces nos vemos la próxima. Hasta luego, chao.